Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados en este lugar. Quiero agradecerle a los muchachos que hicieron un gran esfuerzo, ¿verdad? En esta mañana, para los que no saben, John, el líder de alabanza, su abuela falleció el día de hoy y por eso hubo que cancelar todo lo que tenían preparado y los jóvenes tuvieron que asumir el servicio en último momento, así que les agradezco a los tres por el esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Amados, sean todos bienvenidos, estamos gozosos en que usted esté aquí en esta mañana. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia, nos gustaría reconocerle como usted se merece y darle la bienvenida que usted se merece, ¿verdad? Así que a las personas que nos visitan hoy, por favor, ponga su mano, levante su mano para, si quiere pónganse de pie para que la persona lo conozca, ¿verdad? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, es un gozo tenerles con nosotros. Gracias por Dios les bendiga. Tenemos también aquí la familia de ok, bienvenidas a las dos. Dios les bendiga. Hay un grupo de hermanos que están fuera, que están de vacaciones, otros están fuera por otros asuntos, pero nos gozamos en que usted esté en esta mañana acá con nosotros, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo en la iglesia de Roma. Y hoy vamos a empezar el capítulo 2. Ya llegamos al capítulo 2, vamos muy rápido. Romanos capítulo 2. ¿Ok? Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 2. Y hoy vamos a empezar a analizar lo que serían los versos del 1 al 16. Bueno, hoy nada más voy a ver los versos 1 y 2, pero se supone que debe ser del 1 al 16. Romanos capítulo 2. Abre ahí su Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, pues entonces, si ustedes están listos, se me rompió la punta de la Biblia aquí. Le voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor, y vamos a leer estos versos. Romanos capítulo 2, empieza en el verso 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Lo voy a dejar hasta ahí. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara, es eficaz. Gracias porque en ella, Señor, tú te has revelado. Y a través de ella, tú hablas a tu pueblo, Señor. Amén. Pedimos que en esta mañana, al estudiar tu palabra, Señor, tú prepares cada mente, cada corazón, y que tú permitas, Señor, que esta palabra sea clara, sea eficaz. Y sobre todas las cosas, Señor, penetre y cambie nuestras mentes, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, Señor. Pido que tú bendigas cada vida aquí presente, Señor, y que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ilumine
para poder ver las maravillas de tu ley, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. La Escritura nos enseña en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23, que en el día del juicio habrán personas que afirman ser cristianos que serán rechazados del reino de Dios. ¿Verdad? Ellos dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y Jesús dice que Él le dirá: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Okay? Estas personas tienen el criterio de que ellos podrían entrar al reino de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios tiene otro criterio, que ellos no forman parte de su reino. Y es que el criterio por los cuales nosotros juzgamos las cosas es muy diferente al criterio de Dios. Y el criterio de Dios está revelado en su palabra. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Sabe? A veces cuando le estoy predicando a personas me dicen: no, es que mi Dios es amor, mi Dios es tan bueno que Él tiene que permitir a todo el mundo ir al cielo. ¿Sabe? Ese es el criterio humano, ese es el criterio por el cual nosotros juzgamos las cosas. Pero Dios tiene un criterio diferente. Y el criterio de Dios está revelado en la Escritura. Y en este pasaje que estamos analizando el día de hoy, en Romanos capítulo 2, versos 1 al 16, el apóstol Pablo nos enseña 5 criterios por los cuales Dios juzgará a los hombres pecadores. 5 criterios por los cuales Dios juzgará a los hombres pecadores. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos criterios según la Escritura? Bueno, en estos versos el apóstol nos enseña que los pecadores serán juzgados por sus convicciones en primer lugar. Dios juzgará sus corazones en segundo lugar. Dios juzgará sus obras en tercer lugar. Dios juzgará sus decisiones. Y finalmente Dios juzgará sus motivos. El día de hoy solamente vamos a ver las convicciones. Dios juzgará sus convicciones, ¿verdad? Vamos a ver. Comienza diciendo en el verso 1, por lo cual. ¿Lo ve ahí? ¿Okay? Y esto es una conexión estructural. Cuando usted ve un por lo cual, significa que lo que está pasando es que eso que va a decir ahora está relacionado con lo anterior, ¿verdad? O sea, hay una unión, hay una idea que sigue, que continúa entre lo que se había dicho antes, en lo que Pablo había dicho en los versos 18 al 20, donde Pablo estaba hablando específicamente en el verso 18 sobre la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Pablo venía hablando de la ira de Dios. Y recuerde, la Biblia dice que Dios está irado con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Ok? Es algo que ya habíamos visto. ¿Ok? Los teólogos hablan de esto, de que Dios se ha revelado a nosotros. Si usted ve los versos que siguen ahí, 19 al 20, dice que Dios se reveló a nosotros interiormente a través de la imagen de Dios que Él puso en nosotros, que Dios se reveló en la creación natural y que el hombre, al observar la creación y al observarse a sí mismo, debía reconocer el hecho de que existe un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que es creador, ¿verdad? Es lo que dice los primeros versos que vimos las semanas anteriores. Y Pablo continúa diciendo aquí, por lo cual eres inexcusable. ¿Lo ve ahí? O sea, está diciendo, no tienen excusa. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Ok? Ahora, aquí los comentaristas tienen un debate. Y les voy a explicar cuál es el debate. ¿Ok? El punto es, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando está hablando estas palabras? ¿Quién es la audiencia a la que Pablo le estaba escribiendo estas palabras? ¿A los judíos o a los gentiles? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Y hay dos maneras de ver el pasaje. Los que piensan que son los judíos, como el doctor Charles Hodge, que es un doctor en teología reformada,
dice, y voy a citar sus palabras, creo que le puse eso en sus notas, dice, para apreciar la fuerza del razonamiento del apóstol en este y en los siguientes versículos, debe recordarse que el motivo principal por el cual los judíos esperaban ser aceptados por Dios era el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham. ¿Recuerdan Génesis capítulo 12, verdad? En el cual él le prometió ser un Dios para Abraham y para sus descendientes después de él. Los judíos creían que esta promesa garantizaba la salvación para todos los que conservaban su conexión con Abraham a través de la observancia de la ley y el rito de la circuncisión. Por lo tanto, esperaban ser considerados y tratados no tanto como individuos, cada uno tratado según su carácter personal, sino como una comunidad a la que la promesa de salvación estaba asegurada a través de Abraham. O sea, los judíos creían que por ser judío ya eran salvos. O sea, yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Y como soy parte del pueblo escogido de Dios, yo soy salvo independientemente de mi conducta. O sea, ellos pensaban que la salvación no se basaba en su vida diaria, en su dependencia en Dios, en su obediencia a Dios. Significa que ellos pensaban que eran salvos sencillamente porque eran descendientes físicos de Abraham. Usted dirá, bueno, nosotros no tenemos que relacionarnos con eso. Hay mucha gente que piensa que es salva porque viene a la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas que la iglesia no salva a nadie. Amén. No es la iglesia la que salva a nadie. No es un líder humano el que salva a nadie. ¿Ok? El que salva es Jesucristo y tu relación con Él. ¿Comprende eso? Entonces, el hecho de que uno venga a una iglesia y forme parte de una comunidad de fe no significa que nosotros somos salvos. No significa que nosotros somos cristianos. Los judíos tenían ese concepto. Yo soy descendiente de Abraham y por tanto soy salvo. Y por eso no analizaban, no pensaban que su vida diaria era importante. ¿Comprende eso? Ellos tenían la convicción de que ellos no necesitaban salvación. O sea, los judíos pensaban, yo no necesito salvación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eran parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, esa fue una de las razones por las cuales ellos rechazaron a Jesús. ¿Saben? Cuando Jesús los confrontaba, cuando Jesús les predicaba, Él los confrontaba con su pecado. Y los judíos decían, nosotros no somos pecadores. Y es por eso que los judíos odiaron a Jesús. Porque Jesús les decía, ustedes están en pecado. Ustedes están en pecado. Ustedes pueden ser judíos según la carne, pero ustedes son tan pecadores como los gentiles. Eso es lo que Jesús les decía. Jesús confrontaba sus vidas, el día a día, ¿verdad? Ahora, hay muchos de los mejores exponentes de la palabra, de los mejores expositores, como el Dr. John MacArthur, el Dr. David Martin Lloyd Jones, que son dos de mis predicadores favoritos, son dos de mis expositores favoritos, que ellos han asumido esta posición. O sea, ellos creen que la audiencia primaria aquí eran los judíos, ¿verdad? Pero yo no creo que esa sea realmente el contexto, ¿verdad? Mi posición es que en este contexto Pablo está hablándole tanto a judíos como a gentiles. ¿Ok? Tanto a judíos como a gentiles. El mismo doctor Charles Hodge, que fue el que vimos ahorita, en su comentario admite esto, y voy a citar nuevamente sus palabras. Esta forma de ver el pasaje, y cuando dice esta forma de ver el pasaje se refiere a que el pasaje es visto como una referencia primaria a los judíos, es generalmente aceptada ahora, aunque muchos de los primeros comentaristas suponían que no se hablaba de personas particulares aquí, o que el apóstol tenía en mente a paganos morales, o al menos aquellos que no parecían aprobar los pecados mencionados aquí, sino que los condenaban. O sea, lo que está diciendo es que los primeros comentaristas no pensaban que este pasaje estaba dirigido específicamente a los judíos, ¿verdad? Y analicé varios comentarios y, por ejemplo, el doctor Juan Calvino en su comentario escribe esto. Voy a citar sus palabras. Esta reprensión está dirigida contra los hipócritas que deslumbran a los ojos de los hombres con muestras de santidad externa e incluso piensan que son aceptados ante Dios como si le hubiera dado plena satisfacción. O sea, está diciendo,
está dirigido a personas que piensan que porque su vida moral es muy saludable, ellos son salvos por esa conducta moral. ¿Okay? Basaban su conciencia, su confianza en sus propias obras. Y el doctor James Montgomery Boyce, que es otro gran expositor de la palabra, afirmó: creo que Pablo primero presenta a aquellos tanto judíos como gentiles que se consideraban superiores a los demás. O sea, estas palabras están dirigidas a todo el mundo. ¿Ok? Y la tendencia natural a veces es cuando vemos un mensaje, y sobre todo cuando el mensaje tiene un tema que no nos gusta, y muchas veces hay mensajes que no nos gustan. En la Escritura hay muchos pasajes que no nos gustan. Por eso muchas veces leemos la Escritura, usted sabe, voy a abrir la Biblia y lo que me salva, eso es lo que voy a creer. ¿Verdad? Mucha gente, la promesa del día de hoy es esta, y saca un pasaje de la Biblia. Hasta que le pasa como al hombre de la historia, ¿verdad? Que abrió el pasaje, ve y Judas se ahorcó. Esa no es una promesa para nadie, ¿verdad? Y después abrió otra vez, ve y haz tú lo mismo. Mucho menos, ¿verdad? Y lo abrió la tercera vez y dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces, obviamente, esa promesa no le cuadraba, ¿cierto? Yo quiero que usted entienda, la Biblia es un libro que está escrito en orden, tiene una enseñanza, y usted tiene que leerla de principio a fin. La mayoría de los predicadores hoy usan los pasajes que ellos quieren hablar para decir lo que ellos quieren decir. La razón por la que hacemos el ministerio como lo hacemos es porque yo no puedo escoger lo que la Escritura dice. Pablo dijo que a la iglesia había que enseñarle todo el consejo de Dios. ¿Qué significa? Todo lo que Dios dice que es verdad. Y usualmente hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan dentro de la Escritura, ¿cierto? Ahora, el punto es que muchas veces venimos a la iglesia y cuando lo que están predicando no nos gusta, ¿qué es lo que yo pienso? Como me gustaría que estuviera aquí fulanito. Este mensaje es para él. Yo quiero que usted entienda, este mensaje es para mí. Es para mí. ¿Ok? Es para mí, en primer lugar. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana? Fíjense lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que ¿qué cosa? Que juzgas. Pablo está hablando aquí del juicio, de juzgar. Ahora, pues lo que juzgas a otro, ¿qué cosa? Porque tú que juzgas, ¿qué haces? Ahora, ¿alguna vez ha escuchado usted el dicho: juzgamos a otros por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones? ¿Ha oído eso, verdad? Juzgamos a otros por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones. Y también el de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿sí o no? Yo quiero ser bueno. ¿Sabe? Pablo reconoció eso más adelante, porque lo que hago no lo entiendo. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Hay una batalla en nosotros, ¿verdad? El punto aquí es que todos nosotros, usted y yo, tenemos una predisposición pecaminosa a ver y a condenar el pecado en otros y a minimizar y a justificar nuestro propio pecado. ¿Sí o no? Amén. ¿O soy yo solamente? El doctor Robert Mons afirma, y voy a citar sus palabras: es psicológicamente cierto que las personas tienden a criticar en otros aquellos rasgos negativos de los cuales ellos mismos son culpables. Los psicólogos llaman a esto proyección. Nada ciega a una persona más que la certeza de que solo otros son culpables de fallas morales. ¿Ok? O sea, tenemos la tendencia a juzgar duramente a otras personas, pero a justificarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Sabe? Un ejemplo de eso en la Escritura fue David. En 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 15, el profeta Natán tuvo que ir a corregir a David. Y recuerde, David era un hombre, dice la Escritura, con un corazón conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de un creyente genuino, un creyente verdadero. No estamos hablando de un hipócrita, no estamos hablando ni siquiera de un inconverso. ¿Okay? Era un creyente genuino, ¿verdad? Pero Natán tuvo que ir a reprender a David. ¿Por qué? ¿Qué pasó con David? ¿Qué había hecho David? Bueno, usted sabe, si usted lee la historia, que David
había adulterado con Betsabé, ¿verdad? En vez de irse a la guerra, se quedó en su casa y estaba en la azotea y la casa era alta y una mujer que se estaba bañando. Yo no sé por qué la mujer se bañaba allá en un lugar que se podía ver, ¿verdad? Es un descaro, pero bueno. El punto es que él la ve, la llamó la atención, la mandó a buscar y estuvo con ella, ¿verdad? Pero esta mujer estaba casada. Estaba casada. Betsabé era esposa de Urías Eteo, uno de los soldados de David. Y para encubrir su pecado, David mandó a uno de sus generales a que pusiera a Urías Eteo al frente en el campo de batalla y dejara que el enemigo lo matara. ¿Se imagina? No solamente codició a la mujer de su hermano, no solamente adulteró con ella, sino que mandó a matar a uno de sus hombres más fieles para encubrir su pecado. Y después de eso, entonces tomó a Betsabé y se casó con ella. ¿Ok? Ese es el contexto de lo que vamos a ver aquí. Entonces, el profeta Natán, Dios lo manda a que le traiga convicción a David. ¿Ok? Y Natán vino y le contó una historia sobre dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El hombre rico recibió una visita y éste no quiso utilizar una de sus ovejas y de sus vacas para darle de comer al visitante, sino que ¿qué hizo? Tomó la ovejita o la cordera del hombre pobre y se la cocinó al visitante. ¿Sabe? Apenas Natán terminó de pronunciar estas palabras, leemos en 2 de Samuel 12, versos 5 y 6, la respuesta de David. Dice David: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué cosa? Imagínense, él estaba dispuesto a matar a un hombre porque había robado una cordera. ¿Ok? Y después el verso 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, debe pagarlo 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Imagínense, él se enojó tanto que quería mandar a matar al hombre, porque había robado una simple cordera. Y él había robado a la mujer de su prójimo, había matado a su prójimo, había asesinado a su prójimo. Y no se sentía tan culpable. ¿Comprende eso? Es que tenemos una tendencia pecaminosa a ser ciegos a nuestro propio pecado, a justificarnos. O utilizando las palabras de Jesús en Mateo 7, 1 al 5, a ver la paja que está en el ojo de mi hermano, para no ver la viga que está en mi propio ojo. ¿Sí o no? Yo veo todos los defectos de los demás, pero en mí solo veo virtudes. Juzgamos el pecado en otros duramente, pero tratamos de justificar el nuestro. Eso fue lo que hizo David. Y eso es lo que hace cada ser humano. Y si tú crees que tú no lo haces, estás equivocado. Porque tú y yo también lo hacemos. Todos lo hacemos. ¿Ok? Y Pablo está dirigiendo a estas personas aquí, estas palabras aquí, a personas que tienen altos estándares éticos y morales, que profesan ser cristianos, y ellos condenan la corrupción moral en otros. Ellos miran a otro y dicen: mira aquel es un sinvergüenza, está adulterando. Mira aquel otro, aquel es un sinvergüenza, está de borracho. Mira aquel otro. Critican todos los pecados de otras personas. Pero ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Cuál es el peligro? ¿Okay? El punto es que su confianza está basada en su propia justicia. ¿En qué? Cuando yo estoy jugando, me siento a veces superior a la otra persona. Y pienso: yo soy más santo
que esta persona. Yo soy mejor que esta persona. Y lo que no me doy cuenta es que yo soy tan pecador como esa persona. O sea, el estándar de justicia por el que está juzgando es poniéndose ellos. Yo soy mejor que esa persona. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amén. Su confianza está basada en su propia justicia y no en la gracia de Dios. O sea, y déjame decirte, pueden ser personas que hayan hecho una profesión de fe. Pueden ser personas que hayan hecho una oración del pecador, ¿verdad? Y aún así, pueden ser que sean miembros de una iglesia. Puede que incluso escuchen buenos mensajes, predicadores sanos. Y porque tienen altos estándares éticos y morales, ellos piensan que están exentos de juicio. ¿Ok? El punto aquí del apóstol es que no podemos basar nuestra confianza en nuestros estándares éticos. No podemos basar nuestro juicio en nuestro criterio pecaminoso. ¿Okay? Es lo que el apóstol está tratando de enseñarnos. Y Jesús dejó esto claro. Ustedes no sé si han leído la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14. ¿Sabe? Si había una gente que era rígida en su estándar de conducta moral, eran los fariseos. Cuando pasaba una mujer, ellos miraban la cara para no verla, porque querían ser tan santos que no querían ni mirar a las mujeres. ¿Ok? Pero todo su sistema de valores estaba basado en su ética moral, en su esfuerzo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y Jesús, como dije, atacó su pecado. Si usted lee en Lucas 18, verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, ellos pensaban que ellos eran mejores que los demás. Piensan que son más santos que los demás, más justos que los demás. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y en el verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pensado eso? Te doy gracias porque yo no soy como fulano, ¿verdad? No soy un depravado, no soy un borracho, no soy un adúltero, o no soy un drogadicto. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y después, ¿qué dice? Verso 12 dice, yo ayuno 2 veces por semana. Yo te doy diezmo de todo lo que gano. Yo voy a la iglesia los domingos. Yo escucho mensajes. Pero toda su confianza estaba puesta en lo que él hacía. ¿Entiende eso? Este pasaje está dirigido a personas que afirman ser cristianos, pero que confían en sí mismos como justos. Su confianza está en sus obras, en sus méritos, en su conducta moral. ¿Sabe? El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, si usted lee en Filipenses capítulo 3, verso 6, dice que en cuanto a la justicia que era la ley, él era irreprensible. O sea, él pensaba que él vivía una vida perfecta ante Dios. Él pensaba que él podía ganar los méritos para entrar al cielo por sus buenas obras, por su buena conducta, por su apego a la ley y a sus estándares éticos y morales. El punto es que cuando una persona tiene esta convicción, está negando 2 doctrinas básicas del cristianismo. ¿Ok? Y les voy a decir cuáles son. 2 doctrinas básicas del Evangelio, que es lo que Pablo estaba hablando desde el capítulo 1, ¿verdad? Y es que la salvación es solo por gracia. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que usted no la merece. Significa que usted no puede pagarla. Significa que usted no puede comprarla. Significa que usted no puede obtenerla por ningún mérito. Que usted no puede alcanzarla por sus buenas obras. Que no hay nada que usted pueda hacer. Dios se la da, no porque usted la merezca. Dios se la da porque es su gracia, su favor inmerecido que se le otorga. ¿Entiende eso? Y la segunda es que la salvación está basada en sola fide o sola fe. Solo por fe. No por lo que usted hace. No por sus méritos. Sino por creer en lo que Cristo hizo por usted. Como dijo Pablo en Romanos 1:17, mas es justo
por la fe vivirá. Rechazar esas doctrinas es rechazar el Evangelio de Dios. ¿Me escuchó? Rechazar esas doctrinas es rechazar el Evangelio de Dios. Y eso significa rechazar a Dios mismo. ¿Ok? Después de su conversión, después de que Dios cambió el corazón de Pablo, Pablo declaró que su propósito, dice en Filipenses 3:9, era ser hallado en él, no teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia. O sea, Pablo entendió que si Dios lo juzgaba a él en base a su justicia propia, él nunca entraría al reino. ¿Sabe por qué? Porque el criterio de justicia por el cual Dios juzga es el criterio de justicia perfecta. Dios dijo, sean perfectos, porque yo soy perfecto. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Sabe? Dios es perfecto. Si tú quieres ser evaluado en base a tu propia justicia, tú tendrías que ser perfecto. Yo tendría que ser perfecto. Y lo cierto es que no somos perfectos, ¿sí o no? ¿O hay alguien perfecto en esta mañana? Nadie, ¿verdad? Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es, ¿por la qué? Por la fe en Cristo, sola fide, solo por la fe, solo por lo que Cristo hizo por mí, solo por su vida perfecta, solo por sus méritos, es que somos salvos. Mi confianza está basada en el hecho de que Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo pagó por mis pecados. Cristo resucitó al tercer día para la justificación. El Padre aceptó su sacrificio. Y hoy, en base a todos sus méritos, yo soy salvo. Yo creo en Cristo. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Y por lo que Él hizo, yo recibo la salvación. Yo recibo el reino. No por mí, no por mis méritos, no por lo que yo pueda hacer. ¿Comprende eso? Lo que es por la fe en Cristo. La justicia, fíjense lo que dice después, la justicia que es de Dios. O sea, es la justicia que Dios te imputa a ti. Cuando tú pones tu fe en Cristo, ¿sabes lo que Dios hace? Hace una transacción y dice, ¿sabes qué? Ahora, aquellos que creen en Cristo, su pecado le ha sido acreditado a Cristo y la justicia de Cristo les ha acreditado al pecado. Amén. ¿Comprende eso? La justicia perfecta de Cristo nos es acreditada a nosotros por la fe. Y nuestro pecado es acreditado a Él. Y eso significa que usted es perdonado de todos sus pecados. Pasados, presentes y futuros. ¿Comprende eso? Usted es justificado ante Dios. Esa es la justicia que Dios imparte. Y lo hace no por sus méritos, sino por la fe. Por la fe. Por creer en lo que Cristo hizo. ¿Ok? Fíjense lo que dice después el apóstol en el verso 18. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, Pablo insiste aquí en que quienes hacen esto están condenados porque están haciendo las mismas cosas por las cuales ellos están juzgando a los demás. O sea, las personas moralistas, los creyentes moralistas, tienen la convicción de que la ira y la condena de Dios no se aplica a ellos debido a sus altos estándares éticos y morales, ¿verdad? Pero ellos cometen el mismo error que cometieron los escribas y los fariseos, ¿verdad? A quienes Jesús los condenó, porque Jesús les dijo en Mateo 23 al 27 al 35 que ellos, los fariseos, eran semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis, ¿qué cosa? Justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué significa? Yo quiero que te entiendas. Lo que Dios está mirando no es solamente tu actuar por fuera, lo que Dios está mirando es tu corazón. Porque podemos vivir una vida de mucha apariencia ética y moral. Sin embargo, nuestro corazón puede estar plagado de pecado. ¿Comprende eso? El punto del apóstol aquí, como afirmó en Romanos 1:18, es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Sabe lo que significa el término impiedad? Significa contra toda maldad, contra toda injusticia de los hombres. ¿Ok? Una persona puede haber hecho una profesión de fe y tener un alto estándar ético y moral, pero aún así puede ser un impío.
¿Me escuchaste? Puede ser un impío. ¿Qué es la impiedad? ¿Sabe lo que es la impiedad? ¿Sabe lo que significa ser impío? La impiedad es aquella actitud de rebelión que hay en usted y en mí y en cada hombre, en cada mujer, en cada pecador, y que nos lleva a no glorificar a Dios, a no dar a Dios la gloria que Él merece. ¿Sabe que Dios nos creó para su gloria? ¿Sabe eso? Amén. ¿Okay? La impiedad es esa actitud de nosotros que nos lleva a no glorificar a Dios, que no nos lleva a no adorar a Dios y que nos hace rehusarnos a rendirnos ante Él, a rendir nuestras vidas ante Él y a reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón hacia Dios, cuando no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, estamos viviendo en impiedad. Usted puede tener muy buenos motivos. ¿Sabe? Aún el pecador más perdido hace buenas obras, ¿sí o no? Pero el punto que yo estoy tratando de enseñar a ustedes es que aún nuestras buenas obras muchas veces, la mayoría de las veces, no tienen como propósito glorificar a Dios, sino que el propósito es ganar la atención de otras personas o ganar prestigio. No es glorificar a Dios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Como afirma el doctor David Martin Lloyd Jones, las personas más impías son aquellos que nunca han sentido realmente que son pecadores y que no se ven y que no ven por qué Cristo tuvo que morir, porque ellos piensan que como ellos son, pueden satisfacer a Dios. El principio aquí es que no es la forma del pecado el que importa, sino que es la esencia del pecado, que consiste en rehusarse a darle a Dios la gloria que Él merece. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, el punto es este. Dios lo que está mirando es tu corazón y el mío. Cada acción, la actitud detrás de cada acción nuestra. La razón por la que hacemos las cosas. Dice el verso 2 de Romanos capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El punto del apóstol aquí es que el juicio de Dios es pronunciado justamente. ¿Okay? Es decir, siempre concuerda con la verdad y la justicia absoluta que caracterizan a Dios. ¿Sabe? Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no sé lo que hay en el corazón de nadie. ¿Entiende eso? Pero todo lo que Dios hace es justo por naturaleza y de acuerdo con la verdad, porque Dios es la norma y el estándar de justicia y de verdad. La norma y el estándar de justicia y verdad no eres tú ni soy yo. Yo no conozco toda la verdad. Yo no soy perfectamente justo, pero Dios sí lo es. ¿Comprende eso? Sus atributos de perfección, su santidad, su justicia, su conocimiento, hace que todos los juicios de Dios sean según perfectos, sean justos. Dice el Salmo 19:9 que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, muchas veces tu juicio es equivocado, muchas veces mi juicio es equivocado, ¿sí o no? A veces yo juzgo a una persona, yo no sé si usted la ha pasado, pero muchas veces juzgamos a una persona por la apariencia. Y a veces vemos a una persona y pensamos, esa persona, qué gorda me cae, qué mal me cae esta persona, ¿verdad? Y sin conocer a la persona, y tiempo después uno la conoce y uno se da cuenta de que esa persona no es nada de lo que uno pensaba. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos la apariencia. Pero ¿sabes qué? A Dios no funciona de esa manera, ¿verdad? Y lo que Pablo está haciendo aquí es confrontando la autocomplacencia de los hipócritas que juzgan y condenan el pecado en otros mientras mantienen sus propios pecados ocultos en sus corazones, ocultos de otros hombres. Jesús dejó en claro en Mateo 5, 21 y 22 que no hace falta asesinar a una persona, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga fatu quedará expuesto
al infierno de fuego. ¿Me escuchó? O sea, yo digo, no, yo no he matado a nadie, yo nunca he sido un asesino. Pero dice Jesús, si tú te has enojado y has deseado en tu corazón matarlo, ya eso es un asesinato. ¿Comprende eso? ¿Cuántas veces usted no ha querido matar a una gente? ¿Me va a decir que no ahora? Nada más que se le meta a alguien en el freeway cuando usted va manejando para que usted vea. ¿Sí o no? Jesús dijo también que no hace falta cometer el acto de adulterio en Mateo 5, 27, 28, porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta de lo que Dios está juzgando? No solamente la apariencia, no solamente su caparazón, no solamente el por fuera, no es su religiosidad, no es sus obras. Lo que Dios está juzgando es los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Porque la Biblia nos dice que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Todo. ¿Comprende eso? Estos pecados del corazón no pueden ser probados y condenados por los hombres porque no los ven. O sea, ¿cómo saber quién está pensando algo malo ahora? ¿Cómo yo sé lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes? Yo no lo sé. Usted tampoco sabe lo que hay en mí. ¿Cierto? ¿Se imagina si el domingo que viene, cuando llegáramos aquí, se diera la oportunidad de que pusieran en una pantalla todo lo que hicimos en la semana y todo lo que pensamos? ¿Verdad? Cada pensamiento que vino a su mente, cada una de las cosas. Yo creo que muchos de nosotros no vendríamos. Bueno, yo creo que ninguno vendría a la iglesia el próximo domingo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sabes qué? Olvídate de lo que piensa el pastor, olvídate de lo que piense la gente, pero recuerda que no hay un lugar donde tú te puedas meter que Dios no te vea. Y al que vas a tener que darle cuenta es a Él. Es a Él. Dios conoce lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Primera de Samuel 16, 7 y 8 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mira la apariencia. Oye, ¿viste que el pastor es un hombre piadoso, es un hombre respetable? Qué bueno, ¿verdad? Pero usted está viendo nada más que la apariencia, ¿cierto? Pero dice al final, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón de cada persona. La persona que es moralista juzga y condena a los demás por sus acciones, pero tiene la convicción de que él mismo es aceptable ante Dios porque no ha cometido un acto pecaminoso quizás en el plano material, no se ha acostado con otra mujer, pero quizás está mirando a una mujer con sus ojos y le está codiciando. Y lo que Dios está diciendo es, ¿sabes qué? Examínate realmente. Examínate realmente. ¿Ok? Porque tu criterio es diferente a mi criterio. ¿Okay? El criterio nuestro está basado en nuestra propia perspectiva que está pervertida por el pecado. Yo quiero que te entiendas, todo lo que tú y yo pensamos está manchado por el pecado. ¿Tú entiendes eso? Todo lo que tú y yo pensamos está manchado por el pecado. Pero la Biblia nos advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Entiendes eso? Tu corazón y el mío es perverso. ¿Sabes lo que significa? Que está contaminado por el pecado. Y que yo juzgo a otros en un estándar y a mí mismo me juzgo por otro estándar. Y a veces yo estoy justificándome a mí mismo pensando que Dios me va a perdonar. Porque yo creo que yo soy bueno. ¿Entendió eso? Puede que las personas alrededor nuestro nos vean como santos, aunque nuestro corazón esté lleno de pecado. Pero yo quiero que te entiendas, la perspectiva y el juicio de Dios son siempre perfectos. No podemos engañar a Dios. Ante sus ojos, dice la Escritura, que todo es evidente y que la justicia disfrazada, Dios la está mirando y Dios la conoce y que Dios considera nuestros motivos
nuestros sentimientos más secretos. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Qué significa? Todo lo que tú haces, Dios lo sabe. Cada motivación, cada acto, cada deseo, cada pensamiento. Y lo que la Escritura nos enseña es que Dios castigará el pecado. Y Dios castigará la mascarada de una fe fingida, de una santidad fingida. A Dios no le importa que nosotros seamos como los fariseos y que vengamos todos los domingos aquí y que demos nuestro diezmo y que hagamos esto y que hagamos lo otro. Lo que Dios quiere es que tú lo hagas por el motivo correcto. Que tú entiendas que lo que Él más desea es tener una comunión contigo y que lo que Dios más desea de ti es que tú le entregues, le rindas tu vida, tu corazón a Él. ¿Entiendes eso? Dios desea que seamos íntegros de corazón. Eso fue lo que dijo el salmista en el Salmo 51:6, cuando David se arrepintió. ¿Sabe? El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Y esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un creyente falso. David pecó feo. Y mientras se mantuvo en silencio, si usted lee el Salmo 32, David dice, mientras callé mi pecado, dice, mi juventud se desgastó, mi salud me estaba enfermando. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Usted puede leer Salmo 32 y Salmo 51, son dos salmos de confesión, ¿verdad? Y mientras David no confesó su pecado, Dios estuvo disciplinándolo. ¿Ok? Y no fue hasta que David se arrepintió y vino ante Dios, dice el Salmo 51:6, y aquí, dice David, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, lo que Dios desea es que usted sea íntegro delante de Él. ¿Comprende eso? Dios desea que usted reconozca su pecado, que usted reconozca y confiese su pecado, que usted entienda que muchas veces juzgamos a otros por pecados que nosotros mismos estamos cometiendo. Lo que Pablo está tratando de dejar muy claro aquí es que los juicios basados en criterios humanos, ya sean sobre nosotros mismos o sobre otros, no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a vernos mejor de lo que somos, ¿sí o no? Y a ver a otros peor de lo que son. En cambio, el juicio de Dios es perfecto y es, escúchame muy bien, inescapable. Nadie se va a escapar de eso. ¿Ok? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que hay un purgatorio. La Biblia nos enseña que hay una segunda oportunidad. Eso es un invento del diablo. Lo que tú hagas en esta vida determina tu destino eterno. ¿Quieres creerlo o no? Es tu decisión. Pero si tú quieres creer, lo que tú quieres creer es tu problema. Pero, por ejemplo, lee la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús presenta dos personas en vida, dos personas en muerte y dos personas en eternidad. Lo que tú hagas en esta vida determina tu destino eterno. Lo que tú hagas en relación a Dios determina tu destino eterno. Y todos tendremos que comparecer ante Él. Y todos tendremos que dar cuenta ante Él. ¿Nos guste o no? ¿Verdad? Y la inminencia del juicio debería animarnos a todos, sin excepción, a examinar nuestros corazones y a orar como el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amados, que esa sea nuestra oración. Que esa sea nuestra oración. La semana que viene continuamos con los criterios de juicio. Te invito a dar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos
venir ante ti en humildad, reconociendo nuestra condición pecaminosa, Señor. Como lo hizo el publicano, ten misericordia de nosotros, Señor. Sálvanos por tu gracia, sálvanos por tu misericordia. Y permite que cada uno de nosotros, Señor, ponga su fe en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, y quien es el único que puede ofrecer salvación y vida eterna, Señor. Pedimos que tú obres en cada uno de nosotros y que, Señor, este mensaje sea eficaz y nos ayude a reflexionar y a llegar a la conclusión que llegó el salmista, Señor. A humillarnos ante ti y a pedirte que nos examines y que nos guíes en el camino de justicia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.